Bendiciones para todos en esta hora, apreciados hermanos. Les habla el pastor Michael Secaira. Para mí es un gran honor poder estar aquí con ustedes en esta hora. Deseo que el Señor prospere sus vidas, que el Señor los bendiga siempre, provea para ustedes y que el Señor nos edifique en esta hora con su palabra. Quiero predicar hoy el tema que he titulado Integridad más fidelidad igual santidad. Y quiero leer el texto que se encuentra en Proverbios 11:3, en Proverbios 11:13 también y en 2 Corintios 7:1. Estos versículos dicen así. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El versículo 13 del capítulo 11 de Proverbios dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. También 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Integridad significa entonces entero, completo, honrado, digno de respeto. También es entereza moral, rectitud, ser probo, tener robustez, también estar en buen estado, intacto, no tocado ni alcanzado por el mal, honesto, responsable, leal, firme, confiable, correcto, hacer lo correcto por razones correctas y del modo correcto. Así que esos atributos no son proclamados por quienes los tienen, es decir, no anda uno diciendo por ahí su propia rectitud o su propia integridad, sino que se debe ver en lo que las otras personas reconocen de nosotros. Es decir, que debe ser la otra gente quienes deben considerar lo que somos. Somos nosotros los comprometidos entonces a vivir una vida de integridad y rectitud. Me refiero a nuestra manera de vivir diaria, digamos, sin sobornos, sin fraude. Necesitamos ser gente íntegra, entera, completa, digna de respeto, intactos y sobre todo no tocados por el mal. En la palabra de Dios encontramos a Job como un hombre que, a pesar de toda su situación, mantuvo su integridad aun cuando lo perdió todo. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 3 al 9 dice: y Jehová dijo a Satanás: no has considerado. Fíjense bien cómo pone en consideración la vida de Job. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y lo señala como varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Palabra clave para esta hora, en este momento. Aun cuando tú me incitaste, dice el Señor, contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces, respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor le dio autoridad, le dio permiso a Satanás. Sin embargo, podemos ver también cómo las circunstancias de la vida a su esposa la hicieron sentir desesperada. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job respondió: recibiré de Dios lo que él me quiera dar, nada más, y no recibiré lo que yo no quiero. La operación entonces completa, en este caso, quisiera que viéramos, es fidelidad más integridad igual santidad. Fidelidad significa firmeza, constancia, cumplimiento. Compromiso significa lealtad, observancia de la verdad, sin engaño, sin traición, que no cambia ante el cambio o ante el tiempo, que se mantiene firme. Es decir, que en razón de la amistad, por ejemplo, o de ser hermanos, o de sujetarnos a nuestras autoridades, o al agradecimiento que debemos tener por alguien que nos ha ayudado, realmente se refiere a mantenernos inamovibles
a manera de figura, puedo decir que es como mantener el fuego encendido y no dejar que se apague, es decir, mantener una decisión firme puesta en el mismo lugar. Todo aquel que es fiel se mantiene en su palabra, lo cumple y no la cambia, no cambia de opinión. Es constante, es cumplido. Por ejemplo, no es mala paga, esa es una persona fiel. Cuando las amistades de pronto están en riesgo, él cuida sus amistades. Él es hermano, es sujeto a sus autoridades, tiene cuidado de las cosas sagradas, mantiene el fuego encendido. Así que, aunque le oferten cosas que den la oportunidad de recibir alguna ganancia extra que sea deshonesta, él no lo va a permitir, él no va a permitirse esas cosas. Por ejemplo, en la Biblia nosotros nos encontramos a Moisés. Moisés fue considerado fiel por Dios mismo. Moisés, él fue fiel en todo lo que le correspondió hacer. En todos los asuntos de la casa de Dios se mantuvo firme, aún en medio de situaciones que daban oportunidad para mejorar o cambiar. Recuerden aquel momento cuando el pueblo pecó y el Señor le dijo: quítate de en medio, que yo te voy a destruir este pueblo y te voy a dar uno mejor. Sin embargo, él se mantuvo fiel a todo lo que Dios le había dado, todo lo que había recibido de Dios. Ahora, es más importante que Moisés. Es aquel ejemplo de todos nosotros que es el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús es el ejemplo de fidelidad, de integridad. Hebreos 13, 1 al 6 dice: por tanto, hermanos santos, mire cómo habla el apóstol, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Es decir, es más estimado el Señor que Moisés, porque dice, porque tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, dice, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Él es fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Así que Dios es fiel para nosotros. El Señor Jesús es fiel para nosotros. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por esa razón, hablar de integridad y de fidelidad como resultado de la santidad, quisiera que viéramos entonces que la santidad es una condición dada por Dios, no es algo que uno logra por su comportamiento, sino que es el Señor el que pone todo en nuestra vida para que nosotros podamos tener una manera de vivir, valga la redundancia, de acuerdo a lo que Él quiere. Y solo quien vive para Dios permanece en un estado de santidad. La santidad no se puede proclamar a viva voz, solo puede ser percibida por el resultado que mostremos en nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos delante de los demás. Porque necesitamos entender una cosa, y quiero ser estricto en esto. Necesitamos ser sobrios, ser obedientes, no conformarnos a dejarnos llevar por nuestros deseos humanos y de las costumbres del mundo. Porque para ser santos delante de Dios debemos ser valientes y decididos, permanecer en sensatez, tener paciencia. Óigame estas palabras que estoy citando: tener paciencia, esperar en el Señor, ser obedientes. Lo voy a repetir: debemos ser valientes, decididos, permanecer en sensatez, tener paciencia y esperar en el Señor, ser obedientes, no conformarnos al estado en el que estamos ahora. Por eso yo les invito en esta hora a que ajustemos en la vida nuestra lo que es necesario. Amarrémonos los pantalones de la vida cristiana, seamos sobrios,
y debemos esperar en la respuesta de Dios. No podemos conformarnos a la manera de vivir que teníamos afuera en el mundo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice algo parecido. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sin embargo, quiero aclarar que aunque esto es algo imperativo y una necesidad en el creyente, y se trata de algo que debemos adoptar en nuestra vida, valorar, debemos atesorar en nuestra vida, quiero reconocer que la santidad en realidad no es sinónimo de perfección. Por el contrario, la santidad es un estado que demuestra que aquellos que no somos perfectos podemos vivir agradando a Dios. Así que ser santo no es ser perfecto. Ser santo es vivir en la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando un cristiano mantiene relaciones con cosas de este mundo, con la manera de vivir del mundo, como dice el mismo apóstol Pedro, con la corriente de este mundo, entonces es injusto, está en tinieblas y es muy posible que ame el prestigio y la fama. Le parece que es mejor ser importante ante la gente, ante la sociedad, y también comparte con los incrédulos y nunca podrá estar en plena comunión con Dios. Así que cada uno de nosotros somos templo de Dios, y por esta causa dice el apóstol, como lo voy a citar en un momento, que debemos salir de ellos, apartarnos de esa manera de vivir y dejar de tocar las cosas inmundas. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice, no se unan en yugo desigual. Es decir, yugo es andar juntos. No anden juntos con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjese usted que no estoy hablando realmente de tener amistad con la gente. Estoy hablando de tener comunión, comulgar con la manera que ellos tienen de vivir, con la manera que ellos tienen de actuar, con la manera que ellos tienen de hablar, donde socializamos cosas que dañan nuestra comunión con Dios. Por eso dice el texto, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La única forma de que esto se puede hacer es que realmente valoremos las promesas de Dios. Dios ha hecho, oiga bien, que seamos limpios. Así que nosotros debemos permanecer limpios, ser fieles, ser íntegros. Es lo que nos va a hacer vivir en santidad. Que nuestra carne no se contamine, que nuestro espíritu no se contriste, que el Espíritu Santo en nosotros no se contriste. Porque la santidad se hace perfecta cuando realzamos el temor de Dios en nuestras vidas. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De bendición, de provisión, de ayuda, de socorro, de auxilio, de edificación, pero sobre todo de salvación. Entonces esa promesa dice, limpiémonos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Así que es el temor de Dios lo que perfecciona la santidad. La santidad está directamente relacionada con Dios y nuestra relación con Él. Es decir, que solo será santo aquel que viva bajo los preceptos divinos, en obediencia a la palabra de Dios y dentro de una manera de vivir mediante la cual se imite al Señor Jesús, teniendo en cuenta sus enseñanzas, su ejemplo de vida y la llenura de su Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Efesios 5:1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Para ser santo, entonces hay que ser íntegro y fiel. Es decir, ser una persona de una sola pieza, sin doblez, que no roba, que honra la amistad, que administra bien sus finanzas. Estoy hablando espiritual y materialmente. Vela por su familia, se mantiene en la comunión del Espíritu y en la hermandad. Su comportamiento es ejemplar, tiene cuidado de sus palabras y no acepta negocios sucios. Hace lo correcto por razones correctas y del modo correcto. Por eso quisiera que viéramos que la santidad tiene dos contextos claramente definidos. Primero, Dios nos santifica. Es decir, que Él es el que se encarga de purificar nuestra vida, nuestra condición de pecado. Él es el que envía una palabra, envía su poder, está con nosotros todo el tiempo, nos envía siempre algo para que nosotros entendamos su plan, su propósito. Él nos hace aptos para estar en su presencia. Y segundo, que el creyente tiene compromiso de vida. Tiene como compromiso de vida el ser santo. Entonces, primero, Dios nos santifica, pero nosotros tenemos que vivir en santidad. Dicho de otra forma, mientras Dios hace en cada uno de nosotros un nuevo hombre, a nosotros nos corresponde desechar al viejo hombre. Mientras Dios nos da una naturaleza divina, a nosotros nos corresponde dejar las costumbres pecaminosas. Mientras Dios nos libera de la esclavitud del pecado, a nosotros nos corresponde dejar el pecado. Y mientras Dios nos da su Espíritu Santo, a nosotros nos corresponde vivir en el Espíritu. Por esa razón, el apóstol dice en Efesios 4:22 en adelante, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, y voy a citar algunos apartes del versículo, voy a citar del capítulo 4, versículo 22 al 32, algunas partes. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, desechando la mentira, hablad verdad cada uno, airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5, del 1 al 5, también dice: sean imitadores de Dios, anden en amor. Pero fornicación, inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, ni palabras deshonestas, antes bien acciones de gracias. Así que quien vive en santidad no está libre de pecar, pero sí puede vivir lejos del pecado. No, es decir, no puedo evitar que llueva, pero sí puedo evitar mojarme con la lluvia. No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mí, pero sí puedo evitar que hagan un nido sobre mi cabeza. Es necesario, hermanos, permanecer en integridad y fidelidad para que nuestro camino no se desvíe de lo recto, para que nuestra vida no se salga del camino. El ejemplo lo pone el apóstol Judas en su carta dirigida a la iglesia. Los que salieron de Egipto
quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Los ángeles caídos fueron puestos en prisiones de oscuridad porque dejaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su libertinaje y son ejemplos de castigo como resultado del pecado y la inmoralidad de la que participaron. Así que la falta de integridad y de fidelidad causa divisiones en el cuerpo de Cristo, hace que aparezcan pecados sexuales en la iglesia, hace que el Espíritu Santo no se manifieste en la vida de los cristianos. El apóstol Judas lo dice en el capítulo 1, versículo 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que la integridad y la fidelidad están basadas en llegar a aborrecer el mal y enamorarnos de Dios. Enamórate de Dios, piensa en Él, acostúmbrate a hablar con Él. Acostúmbrate a recordar que Él está no solo a tu lado, sino que está en nosotros. Así que solo así Dios nos asegura su protección. Quiero terminar con este versículo. Judas capítulo 1, 24 y 25 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que es Él el que hace la obra. Permitamos esta hora que con esta palabra el Señor nos edifique, que podamos entender que el amor a Dios es lo más importante. Él nos amó primero, Él demostró su misericordia a nosotros, nos sacó de donde estábamos y nos ha puesto en lugares especiales, nos ha metido a su reino y nos ha dado la oportunidad de disfrutar de cosas hermosas, de cosas bellas, lo que no se vive en el mundo. Vale la pena vivir en santidad y necesitamos levantar en alto la integridad y la fidelidad a Dios, porque eso es lo que logrará que nosotros podamos agradecerle a Él con nuestra manera de vivir y que los demás puedan verlo, que Cristo está en nosotros, que nosotros obedecemos su palabra, que nosotros le amamos. Las imágenes, las apariencias, las máscaras no sirven con Dios. Dios lo conoce todo, Él lo sabe todo. Por esa razón hoy quiero dejarles este pensamiento y deseo que el Señor esta hora edifique sus vidas y que esta palabra sea como una buena semilla sembrada en sus corazones para que germine y crezca y dé fruto para Dios. Que el Señor les bendiga. Con ustedes el pastor Michael Secaira. Me alegró mucho compartir este momento. Bendiciones para todos.